hombres de los cuales este mundo no era digno. ¿Te imaginas cómo eran para Dios? ¿Cómo Dios los veía? Que Dios expresaba de ellos: no, es que el mundo no es digno de ellos. Imagínate, voy a usar algunos ejemplos. Aquí está mi amigo Poncho. Decir que Dios dijera: Poncho, el mundo no es digno de ti. Yo quiero que vengas a mi presencia y me adores ahora mismo. En otra versión dice: el mundo no los merecía. Y yo estaba en mi corazón y mi corazón latía. ¿Y qué tengo que hacer para que Dios diga: no se avergüence de llamarme Dios de José? ¿Qué tengo que decir? El mundo no era digno. Yo quiero que José esté aquí adorándome. Y mi corazón seguía latiendo. Y yo decía: wow, Señor, ¿qué está pasando? Y tú puedes decirme, hazme referencia. Si vamos al capítulo de Job 1, versículo 6, por favor. Vamos a leer el 8. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Dios mismo no se avergonzaba de Job. Y decía a Satanás, estaba Satanás: oye, ven, ¿por qué no has considerado a mi siervo Job? O sea, no te está diciendo que dio una lista y dijo: a lo mejor este y este y este. Bueno, los tres la libran, pero ¿por qué pruebas con Job? Dios mismo llegó y sin dudarlo dijo: ¿por qué no pruebas con mi siervo Job? Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de Job y lo expuso enseguida. Y aquí el punto, sin ofenderte, yo siempre que doy una plática, primero la aplico a mí y digo, oh, y luego ya la exponemos. Y yo decía, ¿cuántos de aquí podemos decir que Dios no se avergonzaría de llamarse Dios de nosotros? Que estaríamos seguros que si Dios te dice: te di una célula, no me vas a poner pretextos, vas a llevar gente, vas a tener a tus 12, vas a ganar almas, vas a hacer alcances. Que Dios diga: no, es que yo no dudo de Él lo va a hacer. Lo estamos haciendo. Y yo me impactaba y yo decía: Señor, es que ¿cómo veías tú a Job, que enseguida deciste Job? Y esas dos expresiones empezaban a tocar mi corazón y a grabar mi vida. Y yo decía: yo quiero que Dios exprese así de mí. ¿Cuántos de aquí les gustaría que Dios expresara así de ustedes? ¿Sabes algo? Se ha dado mucho la palabra: hay un precio, hay que pagar el precio. El precio del pecado era la muerte. Y tú y yo habíamos pecado y había un precio que teníamos que pagar. Y si Jesús no venía, lo ibas a pagar tú y lo iba a pagar yo. Pero vino Jesús y pagó el precio. Y dice ahí: a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Hubo un precio. Y sabes, para que Dios exprese así de nosotros, hay un precio que tenemos que pagar. Ellos lo pagaron. Los héroes de la fe lo pagaron. Vemos a un Abraham dispuesto a ofrecer a su hijo y dispuesto a pagar el precio. Luego vemos a un Moisés que, teniéndolo todo, lo dejó y dijo: yo voy a pagar el precio. Hay un precio que tú y yo tenemos que pagar para seguir adelante, para que Dios confíe en nosotros. Vemos a las mismas personas en la parábola de los talentos, cómo Dios llega y les confía a los mismos. Le confió a 3, pero los 3 no respondieron de la misma manera. ¿De qué manera vamos a responder tú y yo ante Dios? Hay algo que es clave aquí. El capítulo, para empezar, se explica solo porque está hablando de la fe. Está hablando de la fe, y algo para que necesitamos tener como un motor que nos impulse es la fe. ¿Cuántos de aquí estuvieron cuando vino a compartir Pastor Brian? Vinieron algunos, ok. Hubo una frase del Pastor Brian que me gustó mucho. Decía: no es lo mismo que todos tengan fe a que todos la hagan manifiesta. Podemos tener fe, pero la pregunta es: ¿la estamos haciendo manifiesta? Y ese es el punto. ¿Cómo podemos hacer manifiesta nuestra fe? ¿Cómo podemos hacerla crecer? ¿Cómo podemos llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos? ¿Sabes algo? Dios nos ve en este momento y Dios te ama y Dios me ama y dice: son mis hijos y los amo. Pero ¿sabes otra cosa? Como estamos ahorita no es como Dios quiere que nos quedemos. Dios nos ama, pero Dios tiene un plan perfecto y tiene un estándar donde nos creó. Dice la palabra en Efesios 1:3: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esa es la imagen, ese es el concepto con el cual Dios nos creó.
y todavía no llegamos ahí, pero estamos en un proceso donde vamos a alcanzarlo. Somos como niños, estamos gateando y luego aprendemos a caminar y luego corremos y va un avance. Así es nuestra vida, va siendo un avance, como la luz de la aurora que va avanzando hasta que el día se perfecciona. Y Dios está trabajando con nosotros. Vamos a ver cómo fue el primer paso. Voy a tomar solamente 2 hombres como ejemplo, que va a ser la vida de Abraham y la vida de Moisés. Y vamos a ver cómo van avanzando ellos y cómo Dios llega a expresarse de 2 formas. Para acrecentar tu fe, lo que Dios me decía es, primero, tienes que ser mi amigo. Y luego Dios me decía, pero hay 2 tipos de amigos. Tú dices que tienes estos amigos que no saben nada de ti, que no los conoces, y tú tienes amigos con los que hablas cara a cara. Y yo lo veía y es cierto. Yo tengo a mis amigos David, Joel, Jeremías, y como yo me expreso con ellos, no me expreso con otro tipo de amigos. Vamos a ver qué es esto. Cuando tú conoces a alguien, confías en alguien. Si tú no lo conoces, tú no confías en esa persona. Me acompañan por favor ahí a Hebreos capítulo 11, 17. Regresamos al libro de Hebreos. Ok. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido sus promesas, a su unigénito. Ok. Dice en el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Estamos creciendo en la fe y viene Dios y nos empieza a pedir cosas. Y tú acabas de llegar a la iglesia o tienes 1 año y tenemos 2 años en la iglesia y Dios viene y Dios te dice, dame tu familia. Y Dios viene y Dios te dice, dame tu economía. Y Dios viene y Dios te dice, dame toda tu vida. Y entonces nosotros empezamos a marcar límites y le decimos, no, ¿sabes qué? O sea, te puedo dar esto o esto, pero mi economía no. Te puedo dar